En la mañana de ese sábado de mayo, Adrian Clark salió del Airbnb en Woodland Heights sin seguridad, como hacía siempre que quería evitar los focos mediáticos. Fundador de Barry-Link Systems y conocido por ser uno de los multimillonarios más reservados del sector tecnológico, llevaba un blazer azul marino sobre una camisa blanca sin corbata, gafas de sol discretas y zapatos italianos que apenas relucían bajo la luz del sol. Llegaba tarde a una gala benéfica al otro lado de la ciudad, donde haría una donación anónima a escuelas públicas. Una promesa antigua que cumplía sin discursos ni fotos. El vecindario era tranquilo, rodeado de árboles, aceras anchas y niños andando en bicicleta, y todo en esa mañana indicaba que sería simplemente otro compromiso discreto antes de regresar al anonimato. Pero lo que sucedió a continuación cambiaría no solo el curso de ese día, sino la manera en que Adrián percibía su propia historia. Mientras desbloqueaba el coche con el mando a distancia, Adrián vio a un niño negro de aproximadamente 7 años, parado al otro lado de la calle, mirándolo fijamente. El chico, con una camiseta roja manchada de barro y un zapato con los cordones desatados, parecía dudar por un instante. Pero cuando Adrián se acercó a la puerta del coche, Jamari cruzó corriendo y gritó: «¡No te metas ahí!». La voz era fina, pero cargada de una urgencia que Adrián no supo ignorar. Sorprendido, se detuvo. En segundos, el niño señaló debajo del coche. «Hay algo raro ahí, señor. Lo vi cuando ese hombre lo puso». Adrián se agachó despacio y vio algo pegado bajo el chasis, con cables que parecían improvisados. Retrocedió. En ese instante, el mundo dejó de girar. Una llamada rápida a la policía confirmó lo impensable. Había una bomba adosada al coche. El perímetro fue acordonado en minutos, mientras patrullas bloqueaban ambos extremos de la calle y agentes de la división antiexplosivos rodeaban el vehículo con equipos de contención. Adrián permaneció sentado en la escalera de la casa vecina, con las manos temblorosas y los ojos fijos en Jamari, que seguía agarrado al borde del portón. El niño parecía más asustado por la llegada de la policía que por la bomba que había ayudado a impedir. No lloraba, no temblaba, pero sus ojos se alternaban entre el coche a Adrián y los policías armados, como si esperara que lo reprendieran por algo que ni siquiera entendía del todo. Entonces Adrián lo llamó con cautela. «¿Cuál es tu nombre, niño?», preguntó. La respuesta llegó en un susurro: «Jamari». Tras una breve pausa añadió: «Solo pensé que usted se iba a lastimar y me acordé de mi papá». Eso impactó a Adrián como un golpe en el estómago. Por primera vez en años, alguien lo salvaba. Sin ningún interés, sin contrato, sin agenda. Simplemente por instinto. Mientras los especialistas retiraban el artefacto explosivo y los investigadores trataban de identificar al responsable, un recuerdo específico se apoderó de Adrián. El rostro de Malcolm Vance, un ex empleado brillante de Barry-Link, despedido y encarcelado por robo de propiedad intelectual 8 años antes. El caso había sido silenciado en la prensa, pero él recordaba perfectamente la expresión de Malcolm cuando recibió la sentencia, una mezcla de rabia y derrota. En aquel entonces, Adrián no dudó en llevar el caso a la justicia. Para él, era cuestión de proteger la empresa y a los inversores. Pero ahora, con la sombra de esa bomba aún presente y Jamari allí, tan real, la pregunta surgió con fuerza: ¿qué había sido de la vida de Malcolm después de la prisión? Fue entonces cuando el detective se acercó con una tablet mostrando imágenes de las cámaras de seguridad de la cuadra. «¿Reconoce a este hombre?», preguntó. Adrián miró el rostro envejecido, de espesa barba y ojos cansados, y sintió que la confirmación le pesaba en la garganta. Era Malcolm. Esa noche, Adrián no logró dormir. El rostro de Malcolm lo acosaba, pero era el gesto de Jamari lo que no salía de su mente. El coraje de aquel
Niño desconocido, solo, frente a una situación que habría hecho retroceder a cualquier adulto. Removía algo que Adrián ni siquiera sabía que aún tenía: la capacidad de emocionarse. Pasó horas sentado en la sala oscura del Airbnb, repasando mentalmente cada detalle de ese día, cada elección que había tomado en el pasado, cada nombre que había firmado en documentos que cambiaron vidas, para bien o para ruina. Y allí, en el silencio roto solo por el sonido del reloj y de un viento tibio golpeando las ventanas, tomó una decisión. No dejaría que el gesto de Jamari se quedara como mera noticia. A la mañana siguiente, fue a la casa del niño con una petición sencilla y directa: ¿puedo hablar con su madre? La mujer que abrió la puerta parecía tener años más de los que en realidad tenía. Cansada, vigilante, con ojeras y expresión desconfiada. Su nombre era Sheila Brooks, madre soltera, 3 empleos, un refrigerador con más promesas de fin de mes que comida. Cuando Adrián explicó lo que Jamari había hecho, ella dudó un instante mirando a su hijo, que escuchaba en silencio, aún sin comprender la magnitud de lo que había evitado. Sheila no sabía si podía confiar en ese hombre elegante, que decía ser uno de los más ricos del país, plantado en la puerta de su humilde vivienda. Pero algo en su mirada, y tal vez el hecho de que hubiera venido en persona, la hizo abrir un espacio. Jamari se acercó, tomó la mano de su madre y dijo, sin rodeos: «Solo hice lo que mi papá haría». Adrián sintió el pecho oprimirse. A partir de ese momento, supo que su deuda con ese niño no podría pagarse solo con dinero. Adrián empezó a visitar la casa de Sheila con discreción. Nunca llegaba con seguridad, nunca hacía alarde. Llevaba libros, material escolar, a veces simplemente su presencia, algo que Jamari parecía valorar más que cualquier regalo. El niño lo esperaba con preguntas en la punta de la lengua. ¿Cómo funciona un satélite? ¿Por qué Internet no se cae en el espacio? ¿Es cierto que hay gente que programa cohetes? Adrián, acostumbrado a conversaciones frías, en juntas directivas y reportes trimestrales, se encontró desarmado ante esa curiosidad genuina. En cada encuentro notaba cuánto hambre de conocimiento tenía Jamari, no solo de comida, sino del mundo, de alguien que creyera en él. Entonces hizo lo que pudo. Gestionó una beca completa para un colegio con infraestructura de primer nivel. Contrató una mentora que fuera más que una simple tutora y pagó todas las deudas atrasadas de Sheila, sin jamás convertirlo en un espectáculo público. Pero lo que más sorprendió a Adrián fue cuánto él mismo empezó a cambiar. Con el tiempo, reemplazó las reuniones nocturnas por partidas de juegos de mesa con Jamari. Comenzó a interesarse por cómics e incluso aprendió a armar un rompecabezas de 1000 piezas con el niño en un fin de semana lluvioso. Era como si ese niño lo hubiera sacado de una cápsula blindada que él mismo había construido a lo largo de los años. Y todo ello sucedía mientras los investigadores profundizaban la pesquisa sobre Malcolm Vance. La policía descubrió que éste había sido liberado 2 años antes, con la salud mental deteriorada y una vida marcada por puertas cerradas. Adrián se preguntaba, cada vez con más angustia, si habría actuado de otra manera si hubiera visto al hombre tras el error. Y aunque no dudaba de que Malcolm había cometido un grave delito, ahora comprendía que las consecuencias iban más allá de los tribunales. Jamari había salvado su vida, y sin querer también lo había llevado a enfrentar su propia humanidad. Pasaron 2 años en silencio. El intento de atentado dejó de ser noticia. Los periódicos buscaron otras tragedias y el nombre de Malcolm Vance volvió a perderse entre tantos otros olvidados por el sistema. Jamari, en cambio, florecía. Era el primero de su clase. Participaba en ferias de ciencia y ya soñaba en grande. Decía que quería crear algo que salvara personas, pero sin explotar nada. Adrián, ahora,
Con la rutina reorganizada en torno a las visitas al niño y a las reuniones con Sheila, a quien empezó a considerar parte de su familia, sentía que, aunque no tuviera hijos biológicos, la vida lo había adoptado. Nunca habló directamente sobre el atentado con Jamari ni sobre Malcolm. Solo una vez, al ver al niño dormido en el sofá con un libro de robótica en el regazo, susurró: «Tú me enseñaste a vivir de nuevo». Fue en ese momento de paz cuando llegó una carta inesperada desde el interior de Minnesota. No traía sello oficial ni remitente conocido, solo el nombre en la esquina superior derecha: Lena Vance, la hija de Malcolm. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía firme y sincera. Lena se disculpaba en nombre de su padre. Decía comprender que nada podría justificar lo que él había hecho. Y contaba que Malcolm había muerto hacía unos pocos meses, solo. A pesar de ello, expresaba gratitud porque Adrián no hubiera expuesto el caso públicamente, porque no hubiera buscado venganza. Y al final de la carta pedía algo inesperado. «Mi padre habló de usted hasta el final, y de un niño que lo detuvo. Me gustaría conocerlo. No sé por qué, pero siento que debo hacerlo». Adrián leyó la carta 4 veces esa noche. No respondió de inmediato. Quedó en silencio, caminando por el porche mientras el viento movía las hojas secas. A la mañana siguiente mostró el sobre a Sheila, y tras una conversación delicada, fue Jamari quien dio el paso. «Si ella escribió, es porque ella también quiere cambiar», dijo mirándolo a los ojos. «Quiero conocerla, sí». El encuentro fue programado para un sábado de otoño, en una cafetería pequeña en el centro de Baltimore, lejos de las cámaras, lejos del ruido del mundo. Adrián se empeñó en ir con ellos, pero se mantuvo a distancia observando desde la acera. Jamari llegó con un suéter azul marino y el cabello trenzado por su madre esa mañana. Lena ya lo esperaba, sosteniendo un sobre blanco en el regazo. Era una joven de 1920 años, de piel pálida, ojos verdes, el rostro marcado por rasgos duros y un cansancio prematuro. Al ver al niño acercarse, se levantó lentamente, sin saber si debía sonreír o pedir disculpas. Jamari se detuvo frente a ella y dijo solo: «Pareces cansada. ¿Quieres sentarte conmigo?». Fue todo lo que necesitaban. Durante más de una hora conversaron sobre cosas simples: comidas favoritas, sueños, el frío de Minnesota, el calor de Baltimore y lo que recordaban de sus padres. Ninguno sabía cómo nombrarlo, pero había algo entre ellos que no era odio ni culpa. Era otra cosa, una voluntad mutua de seguir adelante. Lena entregó el sobre a Jamari antes de despedirse. Dentro había una foto antigua de Malcolm sosteniendo a un bebé en brazos, y detrás una frase escrita con letra temblorosa: «Lo único que me quedó fuiste tú. Perdóname por no haber sido mejor». Jamari miró la imagen por unos segundos y dijo: «Creo que él quería haber sido mejor. Quizá no supiera cómo». Lena asintió con los ojos vidriosos. Adrián observaba desde la acera con los brazos cruzados y la garganta apretada. Cuando Jamari se despidió de Lena con un breve abrazo, Adrián se acercó al niño y puso su mano sobre su hombro. «Fuiste valiente hoy», dijo. Jamari simplemente respondió: «Ella también lo fue». En ese momento, Adrián comprendió algo que los años de negocios jamás le habían enseñado: que la justicia real no se hace solo en los tribunales, sino en el esfuerzo silencioso de restaurar la dignidad donde fue negada. Después de ese encuentro algo cambió en Jamari. No fue un arrebato, sino una madurez silenciosa que empezó a notarse en sus gestos, en sus preguntas, en las pausas entre una respuesta y otra. Comenzó a hablar menos de robots y más de personas. Empezó a interesarse por la justicia social, por historias de vida, por todo lo relacionado con nuevos comienzos. Adrián, por su parte, transformó la carta de Lena en un hito silencioso en su vida. Mandó enmarcar la foto de Malcolm con la hija bebé y la colocó en su biblioteca personal, no como homenaje al hombre que intentó matarlo,
sino como recordatorio de lo que ocurre cuando se ignora el sufrimiento ajeno durante demasiado tiempo. En la empresa, creó un nuevo programa de reinserción profesional para ex reclusos que cometieron delitos no violentos, un proyecto bautizado como Restart, y por primera vez en décadas se plantó ante su equipo para decir: los errores suceden y debemos aprender de ellos antes de que se transformen en tragedias. Sheila, que durante mucho tiempo se había resistido a la idea de depender de ayuda externa, empezó a confiar en Adrián de una manera que la sorprendía hasta a ella misma. Vio crecer a su hijo no solo con estructura, sino con cariño, con alguien que preguntaba cómo había sido su día, que asistía a las presentaciones de la escuela